Iglesia Cristiana Kodesh presenta al pastor Vidal Calvillo con el siguiente tema. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestra vida. Bienvenidos todos a una semana más de nuestros 50 días de fe. Dios nos ha estado hablando en las semanas anteriores. El poder de Dios se va a manifestar en medio de nosotros. Él va a darnos sabiduría, entendimiento y revelación de su palabra. Y te animo a que continúes invitando a tus vecinos y amigos a que participen en estos 50 días de fe. Hoy vamos a estudiar la lección tomando la iniciativa. Nuestra lección número 3 de nuestra semana 3. Y comienzo haciendo una pregunta. ¿Has deseado alguna vez en tu vida empezar de nuevo? Tal vez las cosas no estaban yendo bien y tal vez has estropeado todo, tal vez has cometido errores, tal vez has experimentado fracaso. ¿Has deseado alguna vez tener la oportunidad de empezar de nuevo? La mayoría de las personas experimentan ese deseo. ¡Ay, mañana de comenzar nuevamente! El problema con la vida es de que no la puedes rebobinar, uno no puede retroceder. Y tal vez te gustaría volver atrás e intentarlo de nuevo, pero es imposible. El pasado ya quedó atrás. Lo que sí puedes hacer es comenzar de nuevo. Entonces, no importa las cosas que hayan sucedido en tu vida, date la oportunidad de empezar nuevamente. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. La palabra de Dios dice en el Salmo 145, versículo 14, Dios da un nuevo comienzo a los que están listos para comenzar. La pregunta sería, ¿estás listo tú para comenzar? Si estás listo, eso significa que estás dispuesto a dejar atrás tu pasado. Ya deja de acusarte a ti mismo, deja de acusar a los demás por los fracasos y los errores del pasado. Llegó el momento de enfocarse en lo que está delante de ti. Y ese es el compromiso que te animo y que te invito a que hagas el día de hoy. Hoy vamos a hablar de los 5 secretos para empezar de nuevo. Estos principios extraídos de la palabra de Dios te van a ayudar sin importar tu trasfondo, tu pasado, sin importar de dónde eres, sin importar cuánto hayas estropeado las cosas, puedes empezar de nuevo. Te quiero contar una historia. Esta historia aparece en la Escritura, es la historia de Bartimeo. Y Bartimeo era un hombre que había nacido ciego. Y Jesús iba caminando por las calles de Jericó. Y una gran multitud lo seguía. El ciego, dice la palabra, esto es importante que lo notes, dice la palabra, que el ciego estaba sentado junto al camino. Este detalle no lo pierdas de vista. El ciego estaba sentado junto al camino. Ser ciego significa no poder trabajar y obviamente no poder leer ni escribir y probablemente no poder ir a ningún lugar solo que no conociera sin que alguien lo guiara. Entonces, ser ciego era una cosa terrible, porque en aquel tiempo no existían perros para que guiaran a las personas, no había los dispositivos que hay el día de hoy para ayudar a las personas que carecen de vista. Así que Bartimeo estaba limitado a pedir limosna para vivir. Todos los días alguien lo llevaba de su casa a la orilla del camino, lo sentaban en el suelo y al final, en la tarde o en la noche, alguien llegaba a recogerlo. Esa era la triste vida de Bartimeo. Su vida era una vida miserable. Bartimeo, su nombre significa hijo de Timeo. Pero escucha el significado de su nombre, ya traducido al español. El nombre es Bartimeo y significa hijo del honorable. Ahora piensa en el ciego, piensa en sus desgracias, piensa en su vida, piensa en sus fracasos y piensa en sus sentimientos. Ponte un momento en su lugar. ¿Cómo se pudo haber sentido aquel hombre? Ya era un hombre adulto, nunca había tenido la capacidad de ver. Y su nombre significaba hijo del honorable. Y seguramente su papá no era una persona trascendental. Seguramente su papá era una persona común y corriente, porque de lo contrario no lo hubieran enviado a mendigar. Entonces,
Un día, cuando Jesús pasaba por allí, Bartimeo pensó, esta es mi oportunidad. Bartimeo estaba sentado junto al camino, escuchó a la multitud el relajo que venía acercándose, él indagó y le dijeron, Jesús está llegando. Jesús está entrando y va a pasar en un momento por el camino donde tú estás sentado a un lado, a la orilla del camino. Y este hombre seguramente pensó, ahí está tirado. Comenzó a oír el bullicio y algo comenzó a activarse dentro de él y comenzó a decir, esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad, yo tengo que hacer algo. A mí nadie me va a detener. El hombre comenzó a sentir, a transpirar, a entusiasmarse y comenzó a sentir el ferviente deseo de ponerse de pie. Se levantó y comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y ese es el primer paso para un nuevo comienzo en tu vida. Cuando tú te levantas del suelo, cuando tú te entusiasmas, cuando no importa cuán desgraciados hayan sido los días pasados, tú te llenas del poder de Dios y dices, esta es mi oportunidad, este es mi momento, aunque estés sentado al lado del camino. Yo te invito en el nombre de Jesús a que esta mañana consideres la oportunidad que Dios te brinda de empezar de nuevo. No importa si las cosas han sido terribles, no importa si las cosas en tu vida han ido más o menos, o no importa si las cosas en tu vida han estado bien. Comprométete contigo mismo de empezar nuevamente, empezar hoy, de levantarte en el nombre de Jesús. Y vamos a comenzar, puedes anotar allí, Marcos 10:46. Después llegaron a Jericó y más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y una gran multitud. Un mendigo llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Observa esa declaración, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, él te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. En el momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Es impresionante la historia que estamos leyendo en la palabra de Dios. Ahora, yo quiero que observes ahí en el versículo que tienes anotado en tu manual, Marcos 10:46 y 47. ¿Qué fue lo que hizo el ciego Bartimeo en este pasaje? Escucha, dice, después que llegaron a Jericó y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud lo siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Número 1, aprovecha el momento. Ese es el primer principio para comenzar de nuevo. Aprovecha la oportunidad, aprovecha el momento. Y la pregunta en base a los versículos que acabamos de leer es, ¿qué fue lo que hizo el ciego Bartimeo cuando oyó que Jesús estaba pasando? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo algunas cosas. No me menciones primero la última ni la de en medio. Analiza qué fue lo que hizo. Primero oyó. Luego, ¿qué otra cosa? Te dices que pensó que era su momento. Perdón, comenzó a gritar. ¿Qué más? Tiró su capa. Sí, se comienzan a dar cuenta de que al observarlo bien hay un conjunto de detalles. Cuando uno no observa bien, uno entonces se va por lo último. Uno dice comenzó a gritar. No. Hay un conjunto de acciones. Y ese conjunto de acciones determinan que esta persona realmente está urgida de un cambio en su vida. Estaba hastiado. Él determinó, este es mi momento, esta es mi oportunidad. ¿Cómo aprovechó el momento Bartimeo? Le clamó a Dios.
le clamó a Dios. ¿Qué tienes que hacer tú en un momento de crisis, en un momento en que necesitas empezar de nuevo? Necesitas clamarle a Dios. Necesitas levantarte. Necesitas comenzar a perseguir a Dios. Mira, nosotros los cristianos de este tiempo somos medio ridículos, porque de alguna manera hemos sido mal instruidos. Entonces, en un momento de crisis, lo que nosotros hacemos es ponernos a llorar, ponernos a lamentar. Nos hundimos en nuestro dolor y en nuestro fracaso, en lugar de comenzar a gritar desesperadamente: Señor, por favor, ten compasión de mí. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? Te lo aseguro que probablemente nunca lo has hecho. Te aseguro que lo que has hecho la mayoría de las veces es reclamar, es enojarte, es hacer cualquier otra cosa menos hacer lo correcto. Levantarte en medio del dolor, del problema y de la crisis y declarar: Señor, por favor, ten compasión de mí. Si notas cómo hemos sido mal educados, mal instruidos, somos como un montón de niños malcriados, niños... ¿cómo se les llama a los niños esos berrinchudos? Somos niños consentidos. Miren, es horrible los niños consentidos, ¿verdad? Uno los percibe inmediatamente, hasta su forma de hablar. Ya son grandes, ya hablan como chiquitos. Y a veces mi hija pequeña me resulta hablando así y me pone para balazos. Le digo: no. Habla con tu voz, háblame normal. Normal. Mira, papá, esa voz me encanta. Me gusta tu voz, mi hija. No tienes que hablar de otra manera. Dios te dice eso exactamente el día de hoy. No me hables con cuentos. No me hables de que pobrecito y que solo tú y que cómo has sufrido. Mejor clama: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando tú tomas la iniciativa y aprovechas el momento, en lugar de hundirte, te levantas. En lugar de lamentarte, clamas. Dios viene en tu socorro. Mi pregunta sería: ¿qué significa aprovechar el momento en nuestras vidas? Amén. Entonces tal vez las circunstancias te gritan todo lo contrario, tal vez fue tu peor día y tú te levantas. Te levantas y dices: el Señor está aquí, el Señor está conmigo, el Señor es todopoderoso. Aprovecho el momento en lugar de levantarme: Señor, por favor, bendíceme. Señor, por favor, ayúdame. En ese instante le arrancas una sonrisa al Señor. Pero cuando nos ponemos para balazos y que hacemos, Dios dice: bueno, dale, haz tu relajo primero y después clamas. Ofendemos a todo el mundo, hacemos nuestro espectáculo digno de tristeza y de lástima, y de último: Señor, por favor, ayúdame. Eso fue lo primero que debías de haber hecho. Ahora mi pregunta es: ¿cómo cambia eso tu perspectiva de la vida? En Lucas capítulo 9, versículo 62, que dice: Jesús dijo: deja de postergar. Si está de otra manera, cámbialo. Jesús dijo: deja de postergar. No mires hacia atrás. No puedes dejar el reino de Dios para mañana. Aprovecha el día. Lucas 9, 62 en la Biblia, el mensaje. La Biblia del mensaje es una paráfrasis de la Biblia. Una paráfrasis no es una traducción literal como las otras traducciones de la Biblia. Una paráfrasis es una Biblia interpretada. Entonces por eso se leen los versículos de manera diferente. Está diseñada la Biblia del mensaje para aquellas personas que acaban de conocer a Dios o no le conocen y puedan entender la palabra de Dios de manera simple y sencilla. Entonces dice: Jesús dijo: deja de postergar. Ya no mires hacia atrás. No puedes dejar el reino de Dios para mañana. Aprovecha el día. Entonces mi pregunta sería: ¿qué dice Jesús acerca de alguien que se deja distraer por el pasado? ¿Qué le dice Dios a esa persona? No mirar hacia atrás. Que deje de mirar para atrás. Miren ustedes, es horrible, ¿eh? Conocemos al Señor, experimentamos su presencia, su misericordia, su poder, y de repente otra vez estamos con nuestras mismas mañas, con nuestros mismos conflictos, con nuestros mismos pleitos, con nuestras mismas acusaciones en relación a los demás, y eso es un estorbo en la vida, no nos permite avanzar.
Y cada vez que entramos en esa dinámica familiar o personal, Dios sencillamente dice, bueno, dale, hasta que termines el show, vienes a mí. Y entonces uno tiene que aprender a que esos momentos se acorten en la vida hasta que desaparezcan. Entonces, miren ustedes, uno deja para mañana y adentro comienza a crecer el nerviosismo, la tensión. Yo tengo una forma de ver las cosas. Mensualmente tengo que hacer una serie de pagos que no puedo acumular para el siguiente mes. Mi razonamiento es, si no puedo en un mes, menos voy a poder con 2. Entonces, todas aquellas cosas que son esenciales, como pago de energía eléctrica, pago de agua, si uno renta, en la renta de la casa, todas aquellas cosas que significan un pago, para mí son prioridades. Para mí son prioridades porque sé que si no lo hago en el momento, eso le añade tensión a mi vida. Y después no, yo no quiero vivir así. Así que en el nombre de Jesús, en mi caso, puede ser que el tuyo sea diferente, como soy pastor, nunca sé con cuánto dinero voy a contar. Nunca tengo un mes en el que digo, aquí está este dinero y no, nunca sé exactamente, ¿verdad? Entonces, en mi caso, como nunca sé cuánto voy a tener y cuándo lo voy a tener, lo que hago es, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Señor, por favor, tengo que hacer este pago, Tengo pago la primera semana de cada mes, tengo pagos la segunda semana de cada mes, tengo pagos la tercera semana de cada mes y tengo pagos la cuarta semana de cada mes. O sea, cada semana tengo que hacer algún pago. La primera semana y la tercera, vamos a ver, la primera y la tercera son los pagos más fuertes. Entre la de en medio y la última, la cosa baja. Pero inmediatamente, en lugar de alterarme, entonces digo, voy a pagar 2 meses, no. De energía eléctrica, no. Inmediatamente, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Y el mero día o un día antes, pago. En mi caso lo hago por una transferencia, ¿verdad? Y voy solventando mis pagos porque eso me da paz. Pero cuando tú haces lo contrario, entonces el agua la pagamos la otra semana, no hagas eso. Pero mejor comer tortillas con sal y un pan con queso y con el agua pagada, que comer pizza Domino's o la que sea y estar trompaceándome conmigo mismo la próxima semana porque no tengo para pagar y dentro de 2 meses porque me van a cortar el agua. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿cómo el postergar le añade tensión a tu vida? Le añade un puño de tensión, un cúmulo enorme que después no sabes manejar. Y después ya no solamente es el agua, es el teléfono, es la energía eléctrica, es la renta mensual y después ya no puedes. ¿Y sabes por qué? Porque sos un mal administrador. Porque no has ordenado tu vida. Y entonces necesitamos ese orden. Y las cosas que son prioritarias en primer lugar. Yo te digo sinceramente, yo prefiero tomarme un vaso de agua a pagar lo que tengo que pagar. A comprarme mi Coca-Cola y no. Si no tengo, no tengo. Pero prefiero pagar. Porque sé que si pago, voy a tener paz. Y si no pago, voy a andar en medio de una desesperación espantosa. Deja de postergar las cosas. Lo que tienes que hacer hoy, hazlo. En cualquier área de tu vida. ¿Cómo podemos tomar la iniciativa de hacer lo que Dios quiere que hagamos? Así es. Sencillamente levantar y decir, Señor, yo lo hago. No, la otra semana voy a servir al Señor. La otra semana sí voy a tomar la decisión de involucrarme en la Facultad de Desarrollo Ministerial. La otra semana, no, ya, en tu vida eso tiene que cambiar. Lo que tienes que hacer, hazlo. Y eso nos lleva al segundo punto de nuestro estudio. Pero antes de decirte la palabra para complementar el punto número 2, necesito hacerte una pregunta en relación todavía a lo anterior, de aprovechar el momento. La pregunta es, ¿cómo el aprovechar el momento para satisfacer las necesidades de tu familia o tuyas te va a dar paz? Cuando tú piensas en eso, si yo realmente aprovecho el momento, cumplo con mi responsabilidad, como resultado voy a tener paz. Miren ustedes,
Yo crecí en un ambiente con un papá que nos enseñó a nunca endeudarnos. A nunca endeudarnos. Mi papá decía, si no tenés, no lo compres. Y entonces, así he crecido. Yo crecí, como no existían tarjetas de crédito, yo crecí ahorrando. Y ya cuando tenía, lo compraba. Y si no lo podía pagar al contado, mejor no lo compraba. Luego, cuando surgieron las tarjetas de crédito, pues tomé mi primera tarjeta de crédito y nunca me endeudé. ¿Y saben cuál fue mi fórmula? Nunca la cargaba. Solo cuando sabía que la iba a necesitar. Y luego aprendí a manejar las tarjetas de crédito. Jamás he llegado al límite de crédito que tengo. Nunca. Y nunca me he conformado con el pago mínimo, porque es la trampa del diablo de las tarjetas de crédito. Debe 20,000 el personaje y va a ser el pago mínimo. Nunca salís. Paga lo que debes. Entonces, de esa manera vas a experimentar paz. Si no sabes usar una tarjeta de crédito, la receta más sencilla que conozco es, uno toma su tarjeta de crédito, agarra un recipiente de vidrio, le unta un montón de mantequilla, luego lo mete al horno y lo pone hasta que se reviente. Si no sabes usar una tarjeta de crédito, no la uses. Destruye la vida. Pero cuando la sabes usar, entonces ahora puedes comprar con Visa cuotas cuando eres una persona responsable, ¿verdad? Y mensualmente pagas la cuota. No eres una persona responsable, no te metas a Visa cuotas, por el amor de Dios. Porque vas a terminar, ¿cómo? Endeudado. Ahora vamos con la siguiente. Número 2. Domina el miedo. Y tenemos que aprender a cambiar nuestro enfoque. Venciendo el miedo, en lugar de enfocarnos en los demás, enfoquémonos en lo que Dios piensa, en la forma en la que Dios ve las cosas. Entonces, allí aparece en tu manual un versículo. Ya te dije que hay que poner, ¿verdad? Domina tu miedo. Marcos 10:48 dice, ¡cállate!, le gritaban, pero él gritó aún más fuerte, ¡Hijo de David, ten compasión de mí! La pregunta es, de acuerdo a este versículo 48, ¿qué hizo Bartimeo cuando la multitud le dijo que se callara? Gritó más. Cuando viene la gente y te dice, no lo hagas, mejor esto, ¿y por qué te vas a meter a eso? Miren, vas a escuchar un montón de voces de familiares, amigos y compañeros de trabajo diciendo, a mí que me importa lo que piense la gente. Honestamente, me interesa qué piensa Dios. Y me interesa la perspectiva espiritual. Imagínate que Bartimeo hubiera sido como alguno de nosotros. ¡Cállate vos! Ay, y se fue deprimido. Y pasó 15 días con deseos de suicidarse, Bartimeo. ¿Y por qué? Porque la multitud le dijo que se callara. ¿Por qué vas tanto a la iglesia vos? ¿Y por qué solo metido en la iglesia? Y que solo Dios, y que solo Dios. Te cierran el pico. ¿Qué es lo que debes de hacer de acuerdo a la palabra de Dios cuando la gente comienza a decirte que por qué haces tal cosa, que por qué? ¿Qué es? Ayúdenme. Esa es la respuesta bíblica. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Insistir. Ponerme más terco. Algunos de los que están aquí son tercos, pero para otras cosas. Aprende a esa habilidad que Dios te ha dado, porque la terquedad es un don de Dios, pero llevado al extremo. La terquedad en el balance perfecto se llama persistencia, pero ya desbalanceado es una debilidad y un pecado, que es la terquedad. Entonces, una persona persistente que fue terca antes, pues ahora su terquedad la transformó en una bendición, porque de aquí nadie me mueve. Y si te dice la gente, ya no, pues voy a ir más, que no 10,000, pues lo voy a hacer. Y que no te involucres ya porque, ¿y qué vas a hacer para regresarte? ¿Y qué vas a hacer para eso? Deja de escuchar a la gente. Toma la iniciativa, porque Dios tiene provisión como respuesta.
Si nos viéramos en el lugar de Bartimeo, ¿qué tipo de miedo te impediría hablar? ¿El miedo a qué? Si te vieras en la situación de Bartimeo. Lo voy a poner en tiempos actuales para que nos salgamos del contexto bíblico. Estás en medio de una deuda espantosa. Estás en medio de un problema grandote, de un diagnóstico terrible que te es contrario a ti o a algún miembro de tu familia. Si nos viéramos en el lugar de Bartimeo, ¿qué tipo de miedo nos impediría acercarnos a Dios? ¿El miedo a qué? Piensa. Al que dirán. ¿Sí? Es terrible, pero la mayoría del tiempo estás pensando que va a pensar fulano, que va a pensar perense. ¿A mí qué me importa, sinceramente? ¿Qué me importa? Pues lo digo en términos espirituales. Lo digo en términos de Dios. ¿Por qué la aprobación de los demás, muchas veces, para algunas personas, es más importante que la aprobación de Dios? ¿Por qué el quedar bien con la gente es más importante que quedar bien con Dios? Porque no hemos aprendido a poner el reino de Dios. Démosle un aplauso a Jesús. Y entonces estamos oyendo lo que opinan los demás. Y los demás quieren opinar en términos espirituales y no entienden nada. Entonces, ¿por qué los escuchas? ¿Quién iba a opinar? ¿Quién está? Dime. Para manejar una apariencia. Sí, para aparentar algo que no soy. ¿Qué cosas podemos hacer o qué cosas hacemos para evitar la desaprobación de los demás? Piensa, ¿qué es lo que hacemos para evitar que los demás nos desaprueben? O que los demás nos rechacen. Dime, aquí está Michelle y luego aquí. Michelita. Ser como ellos. Ser como ellos. Hacernos como que no tenemos necesidad, ¿verdad? Estamos en medio de una crisis y la pasamos bien. Uno tiene que aprender a ser uno mismo. ¿Qué ibas a decir tú? Hacer lo que ellos esperan. Hacer lo que ellos esperan. ¿Y por qué no haces tal cosa? ¿Y por qué no haces otra? Y ahí estás desesperado. Muchos de ustedes no actúan porque están escuchando lo que les dicen por aquí, lo que les dicen por allá, en lugar de escuchar lo que Dios te está diciendo. Y cuando escuchas por aquí y escuchas por allá, entra desesperación y angustia en tu corazón y vas a expresarle de la siguiente manera: yo en realidad ya no sé ni qué hacer. Cuando llegas a ese punto de tu vida, le cargas a los demás lo que es tu responsabilidad. Como tú ya llegaste y no sabes qué hacer, esperas que fulano lo haga, que perencejo lo haga. La responsabilidad es tuya. Tú eres el que necesita saber a dónde vas. Tú eres el que necesita saber qué hacer. Y si no sabes qué hacer, es porque no le has preguntado a Dios. Y entonces, ¿qué has estado haciendo con tu vida? ¿En qué inviertes tu tiempo cuando estás en la presencia de Dios? ¿En pedir y pedir? ¿O decirle: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí? Sí, y si comienzas a notar como uno importa lo que le dicen aquí, y Dios esperando que tú te acerques a Él, y Él es el que tiene la verdadera respuesta. ¿Cómo podemos cambiar nosotros el enfoque de buscar la aprobación de los demás, mover nuestro enfoque hacia buscar la aprobación de Dios? ¿Cómo podemos hacerlo? En lugar de estar enfocados en quedar bien con los demás, moverme para acá. ¿Qué debo de hacer para enfocar y buscar la aprobación de Dios? Lo último que hacemos es hablar con Dios. Primero le consultamos a fulano, a perencejo, y hacemos el relajo, y Dios esperando. Fulano no tiene la solución, el otro tampoco. Entonces, busca a Dios. Enfócate en Dios. Vamos a leer Proverbios 10, 29, 25 en la Biblia del Mensaje. Y dice: el miedo a la aprobación, el miedo a la opinión de los demás es una trampa. Confiar en el Señor te protege de eso. Entonces, ¿cómo podemos evitar quedar atrapados y sentirnos seguros? ¿Cómo podemos hacerlo? Evitar ser trampa del miedo. Evitar caer en la trampa del miedo y confiar en Él. Sí, comienzas a notar que Dios en su palabra tiene todas las soluciones. Entonces, ¿para qué te trajo Dios a este estudio? Para entrenarte.
Entonces, si nosotros estuviéramos en este momento, como algunos de los que están aquí jóvenes, y fuéramos parte del ejército, fuéramos involucrándonos en el ejército, descubriríamos que en el ejército no hay cuentos. Ahí no importa si estás gordo, si estás flaco, si desayunaste, no sé, ya a las 4 de la mañana todos corriendo alrededor, y no importa si hay frío o no hay frío, y van gritando todos al mismo tiempo. Conozco a un muchacho que lo metieron al ejército porque le pegó a su mamá, un hombre de unos 20 y tantos años le dio una trompaceada a su mamá, y la mamá se enojó y se lo llevaron los policías y lo involucraron en el ejército. Entonces a esa lacra lo llevaron al ejército, pero la mamá se ocupó de contarle a los oficiales lo que había sucedido, y cada vez que salían a correr, esa era la canción: madrecita mía, yo te quiero mucho, madrecita mía, nunca te golpearé, madrecita, muchacho, todo el batallón gritando todos los días a las 4 de la mañana ese canto, que creen que aprendió el fulano. A no volver a trompacear a su mamá, a respetar a su mamá. Entonces, en lugar tú de estar pensando un montón de cosas, ¿por qué no te enfocas en el Señor y con Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi esperanza, en ti confiaré, mi Señor, tú eres grande, estoy en medio de una situación difícil, Señor, en medio de un problema grandote, en medio de una enfermedad, pero yo clamo a ti, Señor, y estoy seguro que voy a ver tu poder y tu gloria. ¿Alguien le quiere dar un aplauso a Jesús? Y eso es lo que está haciendo Dios en estos días en tu vida. Te está entrenando. O sea, si lo comienzas a apreciar desde la perspectiva espiritual y dejas de ver el manual así en su simpleza, este es un tesoro que te vas a llevar a tu casa. Algunos de ustedes esto lo van a ir a tirar cuando lleguen a su casa y con el tiempo pues va para la basura. Así es, nunca más lo volverás a leer. Pero algunos de los que están aquí van a hacer lo contrario. Cuando comenzó el Señor a desarrollarme en mi liderazgo, formaba parte de una organización internacional con sede en más de 150 países alrededor del mundo, con líderes de grueso calibre. ¿Y quién era yo? ¿Y quiénes son mis papás? ¿Verdad? Pero cada capacitación que recibía, yo miraba que la gente estudiaba, yo agarraba mis manuales, ustedes, y en la noche durante el congreso, el retiro, lo que fuera, yo solito estudiando y repasando, Señor, porque era la palabra de Dios. Y cuando recibí una capacitación, atesoraba mis manuales, y ahí andaba yo cargando mis manuales y estudiándolos hasta que me volví un experto. Me volví un experto porque conocía, anhelaba, y cuando Dios me comenzó a dar el ministerio, mi ministerio se comenzó a multiplicar. De repente vinieron de Estados Unidos y un líder de Argentina me dijeron: te hemos visto tu trabajo y a partir de hoy te reclutamos y vas a ser el primer centroamericano y el primer latinoamericano de formar parte del equipo internacional de recursos de esta organización. Yo no hablaba inglés y tampoco hablo al día de hoy, pero lo entienda, entiendo el inglés, pero se me dificulta hablarlo y no lo entiendo en toda su dimensión. Y entonces reclutan al primer latinoamericano que no hablaba inglés, y cada vez que había una reunión mundial o un congreso internacional en un determinado país, yo viajaba con mi traductor, pagado por ellos. Pero ¿qué fue lo que hizo que Dios me diera un ministerio que fue impresionante? Algunos de los que están aquí conocieron el ministerio. Establecimos el ministerio en todas las universidades del país. Teníamos desayunos mensuales en el hotel que estaba en Tikal Futura y se nos llenaba de jóvenes. Teníamos células por todos lados. Era un ministerio dinámico y me llevaban a todas partes del mundo a contar la historia y a entrenar a la gente. ¿Pero por qué? Porque atesoré mis manuales, porque para mí eran más que manuales, era la palabra de Dios. Y yo decía: Señor, si tú lo dices, yo lo creo, y si yo lo creo, yo lo hago en el nombre de Jesús. Y así sigo siendo hasta el día de hoy. Y me quiero morir así. Me quiero morir aceptando los desafíos de Dios, los retos. Me meto a cosas en el nombre de Jesús, cosas espirituales, que después digo: Señor, ¿y cómo hice eso? Y era más fácil decir que no. Pero en el nombre de Jesús, estoy listo, mi Señor, para los desafíos que tú tienes para mi vida, el día de hoy, esta semana y en el 2018 y el resto de mi vida.
Voy a atesorar tu palabra. Voy a hacer la vida en mí, Señor. Y si eso dice tu palabra y eso dice mi manual, yo aprendo a confiar de esta manera. Pero no sé qué vas a hacer tú. No sé si eres de los que, está bueno tu manual ahí, ¿verdad? O eres de los que van a decir, yo me convierto en el mejor al servicio de mi Señor. Y cuando tú aprendes todo esto, vas a aprender a vivir en paz. ¿Por qué la mayoría de las personas tiene miedo de confiar en Dios? La pregunta podrá parecer ilógica, pero piénsalo. Porque uno no lo mira, no sabe si realmente... Él es invisible, a eso se refiere, ¿verdad? Entonces, como uno no lo ve, uno a veces se siente como que es tonto al inicio de tu vida cristiana, ¿verdad? El diablo se me acercaba en los primeros días de mi fe, mi conocimiento, cuando me acerqué a Jesús. ¿Y si no entró Jesús a tu corazón? ¿Y si son mentiras todo esto? ¿Y si tienen razón los católicos? ¿Y si tienen razón los testigos de Jehová? Y todas las religiones, ¿verdad? Y yo me hacía bolas. Hasta que un día aprendí a confiar absolutamente en la palabra de Dios. Vamos con la siguiente. Hazlo público. Y en este punto te quiero desafiar a entender el valor de anunciar tu fe públicamente. Mira, a mí sinceramente, si algún día de estos, en alguna circunstancia de la vida, yo te veo con tu familia y te miro que en términos de la fe te vuelves igual que ellos y no la mencionas, me vas a dar una tristeza inmensa. Aprende a hacer pública tu fe. Decláralo públicamente. Mira, si algo me cae mal a mí y te ha de caer mal a ti, es la gente religiosa. ¿Y cómo es la gente religiosa? La gente religiosa actúa como se le da la gana entre semana, pero una vez está en contacto con cristianos, comienza a hablar como cristiano. Gloria a Dios, varón. Aleluya al Señor. A mí me cae mal eso. ¿Cómo amaneció el varón? Yo no soy un varón, ¿verdad? Soy hombre, pues, pero prefiero que me digan Vidal o que me digan pastor. ¿Qué dijo Bartimeo? Que quería recibir de Jesús en el versículo 51, que no aparece ahí, pero te lo leo inmediatamente. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Maestro, quiero ver, le respondió el ciego. Entonces mi pregunta es, en ese versículo, ¿qué era lo que quería de Jesús Bartimeo? Un milagro. Recibir la vista. Te acercas a Jesús, con moscos y toda la cosa, desesperado, y que estoy, qué horrible, ¿Por qué no te calmas un poco? Está bien que llores en la presencia de Dios, pero ¿por qué no le dices de manera específica qué necesitas? Evita el relajo, evita la chilladera, y la chilladera desmedida, pues, ¿verdad? Llora en la presencia de Dios y cuando te calmas le dices, Señor, yo lo que necesito es esto y esto. Sí. Te va a evitar hacer oraciones largas y prolongadas. Te va a evitar que comences tu oración y dice, Padre que estás en la gloria, omnipotente Dios del cielo. No, vas a ir a decir, Señor, tú conoces mi desesperación. Yo sé que tú conoces mi necesidad, pero yo te lo quiero decir. Señor, necesito esto, esto y esto. ¿Y qué tal si haces una pausa en este momento y le dices al Señor, así rápidamente, qué es lo que necesitas, pero sin rodeos, al grano, cierra tus ojos. Jesús te pregunta en este momento, ¿qué es lo que quieres que haga por ti? Díselo. Ya. Mira, en mi caso es una cosa enorme, pero se la puedo decir en unos segundos, porque a él no le cuesta entender, ¿verdad? Tengo un amigo que fue mi discípulo, miren ustedes,
me llamaba por teléfono o llegaba a mi casa, solo 2 minutitos. Solo 2 minutitos. Yo sé que los 2 minutitos no existen a causa de ese mi amigo. Y ustedes, mi esposa aquí está de testimonio. Ustedes 2 horas dándole vueltas a la misma cosa. Y es que no sé qué, lo aconsejaba yo y me volás. Aquí un día le dije, mira mi hermano, le dije, te escribí un correo electrónico. Y la próxima vez que necesites hablar conmigo, abrís tu correo electrónico y lo lees porque ahí están las respuestas. Siempre era lo mismo. Siempre era lo mismo y la misma cosa y siempre el mismo consejo. Y entonces pasaron los años, lo dejé de ver por mucho tiempo y llegó a la iglesia donde estamos ahora. Y me dijo, fíjate que la misma cosa ustedes. Y todavía viene él y me dice, todavía viene él y me dice, fíjate, me dijo, que siempre leo tu correo, el último que me mandaste. Y se cumplió todo lo que me decías. Porque yo le dije, si no haces esto y esto va a pasar en tu vida y vas a terminar así, hasta se cumplió todo lo que dijiste en el correo. Y ahora le digo, entonces, ¿qué necesitas de mí? Que ores por mí, me dijo. ¿Y ya sabes qué hacer? No, lee tu correo, le dije. Hacerlo público tiene que ver con declararlo. Entonces tú declaras qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres y se lo dices a Dios. Entonces vamos al siguiente versículo, que es Santiago 4:15. Debes decir, si el Señor lo quiere, viviremos y haremos esto y lo otro. Hay un dicho guatemalteco que a mí me caía mal, te soy sincero, porque creía que era parte de nuestra cultura latinoamericana, particularmente guatemalteca ese. ¿Y será que puede hacerme el favor? Que tenemos que cantar de esa manera para pedir un favor. Y lo volvemos todo chiquito, ¿eh? Es que a ver si me presta su refri, a ver si... ese tipo de cosas. Entonces la expresión decía, mis abuelitos lo usaban, va a ser tal cosa, primero Dios, lo vamos a hacer. Me caía mal. En una oportunidad estando en Argentina, se me acercaron un grupo de personas y me dicen, admiramos a los guatemaltecos. Un día fuimos a un proyecto misionero a Guatemala y las personas con las que nos relacionábamos usaban la declaración de la palabra de Dios, primero Dios. Yo les dije, ¿y dónde está eso? En Santiago capítulo 4, versículo 15. Si lo lees en otras traducciones dice primero Dios. Y yo dije, tenemos algo bueno en nuestra cultura, ¿verdad? Así que primero Dios. Entonces, cuando tú oras, debes de ser específico. Y antes de hacer alguna cosa, di, primero Dios lo haré. Si el Señor lo quiere, en lugar de decir mi familia dice, mi pariente dice, mi hermano dice, mi esposa dice, el Señor es el que lo dice. Amén. Y vamos a Gálatas 3:27. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Estamos hablando de empezar de nuevo. Y entonces cuando uno lee otras traducciones de la Escritura, se le amplía el conocimiento, ¿verdad? O el entendimiento. Entonces aquí en Gálatas 3:27 se menciona un evento específico. ¿Cuál es? El evento del bautismo. Y dice que cuando nosotros fuimos bautizados, ¿saben qué sucedió? Y ayer en la madrugada, mientras estaba estudiando esto, lo vi bien claro. Era cuando nosotros estamos siendo bautizados, ¿te recuerdas, Cristi? Que te metimos en nuestra piscina de la iglesia y aquello tan bello. Cuando uno se sumerge en el agua y sale, ¿saben qué me mostró el Espíritu Santo ayer? Ras es Jesús. Nos ponemos la vestidura de Jesús. O sea, somos como Jesús. Es un evento extraordinario. Dice, nos ponemos nuestra nueva vestidura. Eso es comenzar de nuevo. Entonces, ¿qué tal si este día tú te propones revestirte de Jesús? Y en lugar de seguirte viendo como eres, entonces me revisto de Jesús. Ahí no hay fracasos. Ahí si hay deudas se pagan. Porque en el reino no hay escasez ni hay pobreza. Me pongo la vestidura de Cristo, ahí no hay enfermedad, la enfermedad es ilegal.
y todo lo que sucede en tu vida se corrige porque estás revestido de Jesús. Vamos al siguiente punto. Número 4. Recibe la gracia de Dios. La gracia significa un regalo de Dios, ¿verdad? Un regalo que no merecemos. Y dice la palabra en San Juan 1:16, que lo tienen ustedes ahí en orden invertido. Dice: de la plenitud de su gracia hemos recibido una bendición tras otra. En la Reina Valera y en la Internacional dice: de su plenitud tomamos todos y hemos recibido gracia sobre gracia. Pero aquí saben cómo estaría diciendo el versículo: de la plenitud de su gracia hemos recibido regalo tras regalo. Entonces, ¿de qué manera te beneficia el recibir la gracia de Dios y experimentarla? Que recibes un milagro y comienzas a recibir otro. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste un milagro sorprendente en tu vida? Si me dices que la semana pasada, te voy a decir que estás frito. Si me dices que hace un mes, te voy a decir que estás peor. Y si te pones a pensar, ¿cuándo fue la última vez que experimenté un milagro? Realmente, no sé si realmente conoces a Dios. Pero si tú me dices ayer o hoy en la mañana, estoy seguro que has entrado en una dimensión de la gracia de Dios, porque Él tiene preparado para ti regalo tras regalo. Nos cuesta entender eso por la mala teología, que nos hace pensar que no lo merecemos. Y ciertamente no lo merecemos en nuestra naturaleza pecaminosa, pero en Cristo somos sus herederos y lo merecemos todo. ¿Qué tal si por un momento así rapidito dices: Señor, yo sé que merezco? Te va a sonar ridículo, pero vas a ver. Y a algunos de ustedes les va a costar decirlo, pero es la verdad. Señor, yo sé que en mi naturaleza humana no merezco que tú pagues mis deudas. Pero en lo espiritual, como soy tu hijo y tu heredero, tú las pagas. Abre tus ojos. Sí, notas. El alma de uno se resiste a decir: en lo espiritual sí merezco que Dios la pague. ¿Por qué? Porque soy su hijo. Le pagué a mi hijo la U en estos días, ¿verdad? Señores, regalo tras regalo. Pero no yo, sino mi Señor. Y entonces, regalo tras regalo. ¿De dónde vienen la gracia y las bendiciones? De acuerdo a ese versículo. De la plenitud de su gracia, de la totalidad de su gracia. Marcos 10:52 dice: ¿estamos ahí o no? Ah, no, perdón, estoy arriba. Sí. Primero, 10:52 dice: Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Entonces, cuando tú recibes la gracia de Dios, el favor inmerecido, su misericordia, recibes un milagro. Y cuando este hombre experimentó el milagro de Dios en su vida, mira el resultado que provocó. ¿Te recuerdas dónde estaba sentado el hombre? Estaba sentado junto al camino, al lado del camino. Ahí estaba tirado, ahí estaba todos los días. Era parte de la decoración del camino. La gente pasaba, ahí está aquel. Cuando no llegaba, decía: ¿y aquel? Pero ahora dice, nótalo bien, si lo puedes subrayar, mejor. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía. ¿Por dónde? Dejó de estar aquí y ahora va aquí. Se puso en acción. Ahora va detrás de Jesús. Eso es lo que necesitas tú hacer. En un momento de crisis, en un momento de necesidad, toma la iniciativa. Levántate y comienza a seguir a Jesús, porque lo que te espera es milagro sobre milagro. Regalo tras regalo, gracia sobre gracia. Esa es la naturaleza poderosa de nuestro Dios. Vamos con el último versículo de esa sección. Romanos 4:16 dice: por eso la fe es la clave. La promesa de Dios se nos da como un regalo. Entonces, cada vez que veas una promesa de Dios en la Biblia, tómala como tu regalo. ¿Qué es un regalo? Imagínate, Mari, que es tu cumpleaños.
Y yo vengo y te conozco y sé que son las cosas que te gustan y vengo y te compro algo y te lo doy. Cuando tú lo abres y dices, ¿y cómo sabías? Entonces, puedes comenzar a partir de hoy a ver las promesas de Dios como un regalo, en lugar de, si Dios lo dijo. Y la promesa de Dios que recibes los 31 de diciembre en la iglesia, tómala como tu regalo. Es tu regalo, el Señor, tú lo dijiste, tú lo vas a hacer. Recuerda tu regalo del 31. ¿Te gustó o no, Muñoz? Sí, es tu regalo. Vamos a punto 5. Da el siguiente paso. Da el siguiente paso. Es necesario que tú descubras que Dios te trajo aquí porque necesitas actuar y dar el siguiente paso en tu vida. No te trajo Dios para que continúes estancado. Dios te trajo para que te pongas en acción. Marcos 10:52 en la parte B dice, y recobró la vista y le seguía por el camino. El hombre se puso en acción. Se levantó, recobró la vista y tomó el siguiente paso. ¿Cuál fue el siguiente paso? Seguir a Jesús. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer a partir de hoy en adelante? Seguir tus problemas, seguir esto, aquello, seguir a Jesús. ¿Qué es lo que detiene que tú cambies? ¿Qué es lo que está deteniendo, impidiendo que tú des el siguiente paso? Piensa. ¿Por qué no hemos querido seguir a Jesús como Él es? O no le hemos creído. Entonces, llegaste a pensar en algún momento en tu vida que Dios te creó para ser así. Y que esa es tu carga, y que esa es tu cruz, y que ese es tu infierno. Dios no te creó para eso. Lo que sucede es que estabas sentado ahí junto al camino y toda la gente pasaba viendo aquel, ¿va? O viendo aquella. Eso choca, ¿va? Qué Dios feliz. Tú no estás para vivir de chocas. O de afichas de a 25. Una vez vi a un ciego pidiendo limosna, le dan un billete y el ciego se levanta y lo dice, ¡ay, es de Aquetzal!, dijo. Vamos a Santiago 2:14, dice, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Cuál es la pregunta que se hace en Santiago 2:14? ¿Qué pregunta se hace? Reina, ahí está en tu manual. La pregunta es, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? No le sirve de nada. Santiago desafía la idea de que una persona con fe no va a hacer absolutamente nada para ver el milagro. Entonces la fe está relacionada con la acción. Tú dices que crees, tienes que actuar. Yo les he contado que agarro a alguno de mis hijos, alguna de mis hijas y les digo, vamos a caminar y vamos a orar. Y esa es la situación y vamos a ver un milagro. Y ahí vamos caminando, ahí vamos orando, en lugar de quedarme en mi casa y diciendo, ¿y ahora cómo soluciono esto? Como yo sé que la forma más simple de manejar un carro es cuando está en movimiento. Trata de manejar un carro cuando está estacionado, no vas a poder. Y peor si es automático. Empújame, lo va a meter en segunda y es automático. Entonces la mejor forma de que Dios haga algo en tu vida es ponerte en movimiento. Y como yo lo sé, cuando no se me ocurre algo, estoy orando en su presencia y comienzo a caminar. Señor, aquí estoy, dispuesto a hacer lo que tú me digas. Y tú me dices y yo lo hago en el instante. 1 Corintios 1:30. Pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús y los ha hecho también, y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. O sea, son un conjunto de cosas. Entonces Dios es acción. Dios dice, esto es lo que he hecho en sus vidas. El que si estás en Cristo, tú eres sabiduría, eres justicia, eres santificación, eres libertad. Te lo digo en otras palabras. Tú tienes sabiduría, aunque te consideraras tal vez el más tonto.
Eres justo. Justo significa que sé hacer lo que es bueno. Eres santo. Significa que tienes una ruedita aquí arriba. No. Eres santo significa no que tienes un montón de actitudes de que, ay, el hermanito, hasta afeminado parece el hermanito porque es santo. No, ser santo significa que he sido apartado para Dios. Y entonces, como sé que le pertenezco a Él, actúo común y corriente y normal, porque sé que vivo en su presencia. Sé que le pertenezco a Jesús. Y he experimentado libertad en mi vida. Aplicación personal y compromiso. Vamos a repasar los 5 principios anteriores. El tema es tomando la iniciativa. ¿Y cómo tomas la iniciativa? Aprovechando el momento. ¿Cómo tomas la iniciativa? Dominando el miedo. Haciendo pública tu fe. Declarándolo de manera específica. Recibiendo la gracia de Dios, que significa que Dios tiene preparado para ti regalo tras regalo. Y ponerte en acción, dando el siguiente paso. Dios te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y la otra pregunta que yo debo hacerte es, ¿en qué áreas de tu vida has estado postergando? ¿En qué área de tu vida has estado dejando las cosas para mañana? Esperando que de manera así mágica se resuelvan. Defínelo en este momento. Piensa, ¿qué cosa he estado a postergar yo que ya debí haber hecho? Levanta la mano si ya lo ubicaste. ¿Ya? Gracias, 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 gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, gracias. Ubiquen, gracias. Gracias, chicas. Gracias, muchachos. Muy bien. ¿Ya lo ubicaste? Entonces ahora toma acción. Cierra tus ojos. Padre, en el bendito nombre de Jesús. Iglesia Cristiana Kodesh presentó al pastor Vidal Calvillo. Hasta la próxima. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestra